Shalom. Volvemos para el estudio en el capítulo 14, versículo 33. Terminamos el capítulo 14, empezamos el 15 y llegamos al versículo 15 también. Vamos a leer en la Torah. Es la sexta lía. Habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: cuando entren a la tierra de Canaán, que yo entrego a ustedes para posesión, y pusiere afección de Zarat en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá quien es de la casa y referirá al Cohen, diciendo: como una afección se me apareció en la casa, mandará el Cohen a evacuar la casa antes que vengan el Cohen a ver la afección, para que no declare impuro todo lo que está en la casa. Después vendrá el Cohen a ver la casa. Observará la afección, y aquí que la afección está en las paredes de la casa, cóncavas, verdosas o rojizas, y su aspecto hundido que la pared. Saldrá el Cohen de la casa a la entrada de la casa y mantendrá cerrada la casa 7 días. Volverá el Cohen al séptimo día, observará, y si aquí se extendió la afección por las paredes de la casa, mandará el Cohen que arranquen las piedras que está en ellas la afección y las arrojen fuera de la ciudad en un lugar impuro. A la casa raspará de adentro alrededor y arrojarán el polvo que rasparon fuera de la ciudad en un lugar impuro. Tomarán otras piedras y las traerán en lugar de las piedras sacadas. Otra tierra tomará y revocará la casa. Si volviere la afección a hacer erupción en la casa después que arrancó las piedras, después que raspó la casa y después de revocar, entonces vendrá el Cohen y observará. Si aquí se extendió la afección en la casa, Zarat punzante es ella en la casa, impura está ella. Demorará la casa, sus piedras, sus maderas, todo el polvo de la casa, y lo sacará afuera de la ciudad a un lugar impuro. Quien entrare en la casa en cualquiera de los días que ella fue cerrada, será impuro hasta el anochecer. Quien se acostare en la casa lavará sus vestidos, quien comiere en la casa lavará sus vestidos. Pero si viniere el Cohen y observare que aquí no se hubo extendido la afección de la casa después de revocar la casa, declarará pura el Cohen a la casa, porque se ha sanado la afección. Tomará para purificar la casa 2 pájaros, madera de shittim, lana carmesí e hisopo. Degollará a uno de los pájaros en un recipiente de barro sobre agua de manantial. Tomará la madera de shittim, el hisopo, la lana carmesí y al pájaro vivo, lo sumergirá en la sangre del pájaro degollado con agua de manantial y rociará la casa 7 veces. Entonces purificará la casa con la sangre del pájaro, con el agua de manantial, con el pájaro vivo, con la madera de shittim, con el hisopo y con la lana carmesí. Enviará al pájaro vivo fuera de la ciudad sobre la faz del campo y expiará por la casa y será pura. Esta es la ley de toda afección de Zarat y Netec, y de la Zarat del vestido y de la casa, y de la mancha clara, mancha blanquecina y mancha brillante, para enseñar el día de la impurificación y el día de purificación. Esta es la ley del Zarat. Bien, esta primera parte de la aliyá número 6 va a hablar de la afección de Zarat, que ya había retomado en la aliyá 4, sobre el Zarat que cae en las vestiduras de las personas. Como hemos mencionado, equivocadamente se cree y se piensa que el Zarat es la lepra, pero ya hemos visto que el Zarat, la lepra, es una afección infecto contagiosa, por lo tanto no tiene ninguna relación con el Zarat. Que hubo una época en el pasado que mucho afectó la lepra a las personas, en la Edad Media, en Europa, tal vez por eso, que es una enfermedad ante la cual sucumbieron muchas personas. Tal vez esa es la razón de por qué lo asocian, pero está mal la asociación. El Zarat es de origen espiritual y lo entendemos porque precisamente aquí vamos a ver que también afecta a las prendas, a los vestidos y también a las casas, a las paredes de los hogares. Solamente entendemos lo siguiente: como hemos platicado, el Zarat es una
son signos y señales que aparecen en la piel de la persona cuando éste ha tenido un mal comportamiento comunitario. Esto lo aprendemos porque el castigo es ser retirado del campamento, de la comunidad, y ser declarado inmundo. Cuando vuelve ya en su época de purificación, se le hace un ritual que es comparado con el servicio de los Kohanim. Entonces los Kohanim sirven a la comunidad. Por lo tanto, el afectado del Zarat, el Zaruá, aprende que debe mantener una buena relación con su comunidad para que sea separado del Zarat. Así sea integrado al campamento. Ahora, aquí vamos a darnos cuenta que va a afectar también a bienes materiales. Esto es en segunda instancia. En primer lugar, es tocada la salud del individuo por tener un mal comportamiento comunitario. Si éste no reacciona positivamente, entonces son tocados sus bienes materiales. ¿Por qué? No aprendió a tiempo. Así que es tocado en esta segunda instancia. Debemos entonces resolver, porque en caso de continuar con una negativa en cuanto a nuestra relación con la comunidad, las cosas van empeorando. Esto es algo que debemos aprender. Uno, para destacar que no es el Zarat una enfermedad infecto-contagiosa, sino de tipo espiritual, de orden no físico. Y que es, en primer lugar, sobre la piel una primera llamada de atención. Sobre nuestros bienes materiales es una segunda llamada de atención. Así que las cosas se van poniendo serias. Debemos aprender a vivir en comunidad a pesar de todas las cosas que nos sucedan en medio de ella. Nos pulen, nos educan, nos fortalecen. Es algo que nosotros debemos aprender. Bien, esta es la primera parte de la alía número 6. Continuamos con la segunda parte. Habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: hablen a los Bnei Israel y les dirán: cualquier hombre que estuviere con flujo, que de su carne es su flujo impuro es él. Esta es la ley de su impureza por flujo seminal. Cuando supure su carne su flujo seminal, o se obture su carne con su flujo seminal, su impureza es ello. Todo lecho que se acueste sobre él, el que tuviere flujo será impuro. Todo utensilio que se siente sobre él será impuro. El hombre que toque en su lecho lavará sus vestidos, se lavará en agua y será impuro hasta el anochecer. El que se sentare sobre el utensilio que se había sentado, el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará en agua y será impuro hasta el anochecer. Y el que tocare el cuerpo del que tiene flujo seminal, lavará sus vestidos, se vestirá, se lavará en agua y será impuro hasta el anochecer. Si escupiere el que tiene flujo sobre el puro, este lavará sus vestidos, se lavará en agua y será impuro hasta el anochecer. Cualquier montura que montare sobre ella, el que tiene flujo será impura. Todo el que tocare cualquier cosa que estuviere debajo de él será impuro hasta el anochecer. Y el que portare a ellas lavará sus vestidos y se lavará en agua y será impuro hasta el anochecer. Todo aquel que lo tocare uno que tiene flujo, que no se lavó las manos, lavará sus vestidos, se lavará en agua y será impuro hasta el anochecer. Un utensilio de barro que lo tocare al que tiene flujo será roto, y todo utensilio de madera, de shitim, será lavado en agua. Cuando se purifique el que tiene flujo de su flujo, contará para él 7 días para su purificación, lavará sus vestidos, lavará su cuerpo en agua de manantial y será puro. En el día octavo tomará para sí 2 tórtolos o 2 palominos, vendrá delante de Adonai a la entrada del Ohel Moed y los entregará al Cohen. Los hará el Cohen, uno para ofrenda por pecado y el otro en holocausto, Olá, y expiará por él el Cohen delante de Adonai de su flujo. Bien. Esta segunda parte ya vamos a tocar los temas de enfermedad sobre el pueblo de Israel. Hablando del flujo, el flujo implica ya esta situación de la que nosotros estamos hablando, de una enfermedad infecto-contagiosa. De ahí que se va a hablar de los flujos salivales y el lugar donde se acueste su lecho por el hecho de fluir su cuerpo, entonces será un foco de contaminación.
Los conceptos de la antigüedad son difíciles de entender con respecto de los conceptos en la actualidad. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que siendo que hablamos de los órganos genitales, ya estamos hablando de enfermedades serias. Si estas enfermedades hoy en día, de acuerdo a los estudios medicinales, son serias y hablan de una vida ligera, con ligereza, tomada con libertad, con falta de seriedad, con falta de preocupación, puede uno llegar a estas instancias. Ahora, ¿cómo se está desencadenando del zarat? Todo está empezando con el zarat, de una situación de orden espiritual a luego afectando la piel, no infecto contagiosa, simple mancha no contagiosa. Después hacia los vestidos, hacia después las paredes, y ahora ya están en el cuerpo, pero ya no es una cuestión superficial, sino es interna. Ya nuestros órganos internos están fluyendo la corrupción. Así que las cosas se están poniendo serias. Lo que platicábamos en la primera parte de esta sexta lía. No estamos comprendiendo nuestra responsabilidad para volver por el buen camino, para tener una conducta correcta en la comunidad de Israel, y se están desencadenando enfermedades que ya están en el interior de nuestra vida. ¿Por qué? Porque son llamadas de atención, son 2 o 3 reprensiones de parte del cielo para que nosotros reflexionemos y procuremos el bienestar en medio de la comunidad. Esto es lo que nos hace saber la aliyá número 6, y debemos tener muy en cuenta esto para evitar que se vayan desarrollando mayores males en nuestra vida. Shalom.